Aries, bienvenido a tu lectura semanal del 25 al 1 de diciembre. 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y felicidades, estás siendo de los primeros videos en ser publicados, ya que has sido el video más visto dentro de la semana. Uno de los más vistos, pues primero fue Géminis, luego Sagitario y el tercer puesto fue para ti, Aries. Y mira, vamos a iniciar con esto. Este es mi libro Consejos de J Tarot, donde una vez que lo abras, dependiendo de la página que caigas, pues te cae un mensaje: organiza tus prioridades, debes de ceder, dale seguimiento, no ignores lo obvio de la situación. Y vamos entonces en estos momentos a darte un consejo. Piensa en estos instantes en una pregunta o en una situación para que este libro pueda darte un mensaje que va con todo mi cariño y todo mi amor. Y pues de esta manera me puedes tener siempre contigo en tu bolso, en tu maleta, dándote siempre una guía y un consejo. Vamos a ver dónde para el libro en esta ocasión para ti. Y están las instrucciones allí también de cómo puedes utilizarlos. Dice: no pidas más nada en este momento. Y para otras personas te indica: sé paciente. Y si estas no resonan con la pregunta, pues puedes también volver a hacerla y recibir otro mensaje. Recuerda que tener muchas opciones es tan difícil como tener pocas opciones. Otras personas dependerán de tus decisiones. Así que puedes tomar cualquiera de las dos, dependiendo de la que resuene con la pregunta que hayas realizado. En la descripción está la información de cómo la puedes obtener. Este libro está exclusivo en Amazon por el momento. Amazon Estados Unidos, Amazon Europa, creo que también Amazon México, así que los invito a que tengan este libro a su lado. Vamos a ver cuáles son las energías generales para ti, Aries, que vas a tener esta semana que te está coronando. Te sale la carta de fluir. Te indica de que tienes que permitir que las cosas a tu alrededor se den de una manera natural y orgánica. No puedes estar presionando ni puedes permitir tampoco que te presionen a ti, mis guerreros de Aries, porque de esa manera entonces no vas a poder obtener las cosas. Te están invitando también a que hagas algún tipo de terapia con agua, que tomes algún tipo de baño también. Puede ser en una tina o algún tipo de baño con sales, con cristales, para que te vayas como a desintoxicar también. Te están invitando a que hagas eso. Me están diciendo tus guías también que te recuerde, guerreros de Aries, de que es importante que tomes tus medidas de precaución cuando estés tomando bebidas. Que recuerdes siempre hidratarte, tomar agua. Te están mandando también a que hagas algún tipo de... que visites el mar, me están diciendo tus guías. Visita un mar, la playa, un lago, un río, para que conectes con la naturaleza y conectes con el agua. Necesitas como ese contacto y dejar que todo eso fluya en tu cuerpo, fluya en tu vida. Y que de esa misma manera entonces podrás relajarte. Algunos de ustedes podrían necesitar estar en una piscina, descansando y relax. Vamos a ver cuáles son los mensajes para tu familia y para tus amigos esta semana. Luego ya sabes que vamos a ver pues el trabajo, el amor. Puedes hacer tu pregunta interactiva también. Mira, Aries, la familia. Se te volteó la carta de la reina de bastos. Hay una mujer en tu familia con energías negativas, una mujer bastante venenosa. Sale la carta de la reina de bastos que te está indicando de que hay energías en las cuales tienes que estarte cuidando de esta mujer, de esta persona en tu familia. Puede ser pues padres, hermanas, tías. Y esta persona no tiene las mejores intenciones, es bastante negativa, es bastante problemática y podrías llegar a estar teniendo tal vez algún tipo de encuentro con ella durante esta semana, algún tipo de discusión. Y me están diciendo tus guías que te indique que te resbale todo lo que esa persona diga. Que no permitas que te roben la paciencia ni que te saquen de quicio. Que te pongas como, que te enjabones y que todo eso que esa persona te vaya a decir durante esta semana de tu familia, pues simplemente te resbale. Ni te preocupes por lo que esa persona va a estar diciendo, ni te va a estar estresando, porque parece que van a estar tratando en tu familia de presionarte los botoncitos, Aries, para que pierdas el control. Y dice aquí: relax, mi hermano, mi hermana, relajados, siéntense tranquilos y que nada de esto le afecte.
Con tus amistades tienes la carta del mundo y me están indicando de que parece que podrían estar planeando algo, hacer algún tipo de viaje. Podrías estarte comunicando también con amistades que se encuentran en el extranjero. Podrías estar recibiendo mensajes de ellos o invitaciones de ellos para que los vayas a visitar. Y puede ser allí entonces que esta reina de bastos no quiere que tú vayas a visitar a estas personas porque tal vez no se lleva con la persona que te está haciendo esa invitación. Pero prepárate porque parece que tus amistades quieren verte, están a distancia de ti, quieren hacerte algún tipo de invitación, guerreros de Aries. Marca que la debes de aceptar. Si estás trabajando actualmente, ¿cuál es el mensaje para ti? Se volteó la carta del 5 de copas. Mira, habla de que tienes que prestar mucha atención porque parece de que vas a estar cometiendo algún tipo de error durante esta semana en el trabajo o estás mirando hacia un error que cometiste en un pasado. Y te están diciendo aquí que lo que pasó ya pasó, que te olvides de eso, que no te puedes estar estresando por cosas o situaciones que tú hiciste en un pasado en tu trabajo, que te enfoques en el presente. Me están indicando de un error como con números y con situaciones de cosas contables. Así es que si tú manejas números, manejas ventas, me están indicando tal vez de que incluso puede ser que el año pasado hubieron pérdidas y tú todavía te estás enfocando en las pérdidas o tu jefe se está enfocando en las pérdidas tal vez del último trimestre, de los últimos cuatrimestres, del último año, en vez de enfocarse en las cosas ahora. Porque te están indicando de que tus metas en el presente están marcadas, están bien en el trabajo. Pero tú o tu jefe o gente a tu alrededor constantemente te traen el pasado y te lo recuerdan. Ay, pero Aries, eso no fue lo que hiciste el año pasado. Recuerda que hiciste eso y te salió mal. Tienes gente a tu alrededor así, como tratando de tocarte esa llaga y lastimarte nuevamente. Y la gente en el trabajo, en vez de estar enfocada en las cosas buenas, te están enfocando en las malas. No te dejes manipular. Si estás buscando trabajo esta semana para ti, esta es la carta que quiere hablarte. Te sale la carta del Sota de Copas. Mira, me están diciendo tus guías de que no estás siendo sincero cuando estás yendo a entrevistas. No estás dando lo mejor de ti. Estás tratando como de editar las cosas que dices. Tratas como de ser una persona perfecta, una persona que no eres tú. Y te están indicando de que cuando vayas a entrevistas que te expreses de la manera como tú eres, que no tengas temor de hablar, que algunas de ustedes podrían ser bastante sentimentales o bastante emocionales, que podrías como enojarte cuando estás hablando con las personas, pues hazlo en la entrevista. Con eso demuestras carácter. Te están diciendo que tienes que demostrar más tu carácter y ser más tú cuando estás yendo a entrevistas de trabajo porque por eso no están funcionando. Si estás en una relación esta semana, ¿qué onda con ustedes? Vamos a ver si estás en una relación. Te sale la carta del 10 de bastos. Habla de que podrías estarte sintiendo tú, Aries, en la relación como si tuvieses todo el peso de la misma. Como si a ti te correspondiera cargar con todo en la casa. Tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que limpiar, tienes que atender a todo el mundo. Y parece que esto está creando algún tipo de desgaste en ti. Tienes que empezar a preocuparte más por ti misma, por ti mismo. Porque parece que tu salud podría estarse viendo perjudicada por esta situación en la cual tú te estás preocupando por todo el mundo, pero no por ti. Así que Aries, recuerden, esta lectura es para Aries. Tienes definitivamente que enfocarte en eso para que puedas mejorar. Y si tienes algún síntoma de salud, definitivamente atenderte con tu doctor general o un doctor de cabecera. Si estás buscando pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando pareja, pues vamos a quedarnos con esta. Te sale la carta de la sacerdotisa. Y me están diciendo aquí que al momento de buscar pareja tienes que empezar a escuchar más a tu intuición. Tienes que aprender a reconocer cuál es la persona que conviene a tu lado y cuál no. Porque marca como si constantemente tuvieses que enfrentarte a una decisión de escoger a la persona buena o a la persona mala y que tienes una suerte que siempre terminas escogiendo a la persona mala. Así que aquí te están indicando de que durante esta semana se te podría presentar esta decisión nuevamente de salir, de conocerte con dos personas, que recuerdes las señales y los errores que cometiste anteriormente para que no los vuelvas a repetir. Más adelante viene la pregunta interactiva, quédate conmigo, no te vayas. Vamos a ver cuáles son
Los números de la suerte para ti esta semana. Te sale el 4, el 7, el 9 y el 3, el 93 y el 47. Y el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti esta semana, pues te sale el día lunes. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoger una de las 2 cartas. O hacer una pregunta de sí o no para cada carta, o sea, 2 preguntas. Vamos. Si gustas, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no, con la carta de la emperatriz. Y este no lo puedes convertir en un sí más adelante. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, con la carta del 9 de bastos, que aquí te indica de que vences cualquier tipo de dificultades. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor, que te invito a que lo visites. De este lado entonces está mi página web para que puedas visitar y conocer cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco. La información acerca del libro Consejos de J Tarot está en la descripción. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.